Muy bien, nos acompaña en estos momentos Herbert Oliva, quien es historiador. Vamos a hablar un poquitito de la tradición, de la historia, de qué nos cuentan, obviamente, la parte histórica cronológica acerca del Día de los Fieles Difuntos. ¿Cómo andas, Herbert? ¿Todo bien? Chicos, qué verdadero gusto poder compartir con todos ustedes. Pues qué bonito que las familias en este momento ya se encuentren preparando para ir a enflorar, hacer ese tributo maravilloso a sus fieles difuntos. Y que pues enhorabuena, ¿no? Poder vivir y adoptar este tipo de culturas que nos enriquecen en esencia como latinoamericanos. Para poder hablar un poco, me causa mucha curiosidad porque realmente la muerte es algo que en algún momento todos vamos a confrontar, pero que en esencia esta magna celebración del 2 de noviembre, del 1 y 2 de noviembre, pues sí, tiene una connotación religiosa muy importante, ¿no? Y yo creo que sería bueno que nuestros amigos televidentes puedan darse cuenta de esa connotación tan interesante para entender, comprender e interpretar lo que estamos celebrando hoy en día. Esta celebración parte de 3 principios, así es que hoy traje mi ayudante porque la información es vasta. La copia de Herbert. La iglesia como peregrina, es decir, una iglesia que esté en la tierra y que nos llega la muerte en donde sea. Principio católico. Segundo principio, la iglesia purgante. La iglesia que crea el espacio para que las almas puedan terminar de purificarse antes de entrar al cielo. El purgatorio, sería la idea del purgatorio. Obviamente el purgatorio, a propósito de esta película de Dan Brown, ¿no? Perdón, del libro de Dan Brown. Inferno, maravilloso. Y por último, la iglesia triunfante, es decir, la iglesia glorificada con la muerte y resurrección de Jesucristo. Para poder hablar del Día de los Santos Difuntos hay que hacer un marco comparativo muy interesante, y es el Día de los Muertos como tradición mesoamericana y el Día de los Santos, que es la concepción católica. Si vamos a hablar del Día de los Santos, entonces hablemos del año de 980. Fíjense que hay pleito en ese sentido porque Alemania, los monjes benedictinos radicados en Alemania se atribuían por sí mismos esta celebración, y los monjes benedictinos radicados en Francia también lo estaban haciendo. El obispo de Cluny fue ¿qué dijiste? 980, 900, no, 980, efectivamente. 922 era el... Entonces, ¿qué te quiero decir? El cuarto los historiadores todavía no terminan de ponerse de acuerdo porque hay muchas conjeturas que dan libertad de interpretación y de reflexión. Lo que sí es cierto es que es en el siglo XVI donde existe un reconocimiento de la Iglesia Católica para poder celebrar un día de oración a nuestros santos y por consiguiente a los difuntos. Por eso es que hay una complementación muy rica entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. A partir de eso también empezamos a pensar en un día que sea para la oración a nuestros fieles. Los recuerdos maravillosos. Yo en este momento te digo, tengo a mi padre que tengo que ir a enflorarlo, y lo que te evoca, lo que te recuerda, la esencia por sí misma, y cómo cada representación cultural, que eso lo hablaremos después, vamos a abordarlo. Dime. Yo te quería preguntar, ahorita que mencionas lo de enflorar, ¿de dónde viene esa costumbre? Fíjate, ¿y qué significa llevarles flores? Mira, ahí está la flor de Tepazóchil, que es una flor muy característica por el olor que emana. Esto tiene que ver mucho con la tradición del Día de los Muertos, esta celebración mesoamericana. Hay algo que es importante poder aclarártelo. Fíjate que realmente el Día de los Muertos ni siquiera era en noviembre, sino que según el calendario solar maya se celebraba en agosto. Pero con la llegada entre el siglo XIV y el siglo XVI de los españoles a México, a América, se da esa fusión. Entonces empieza a darse toda una concepción de híbridos. La flor, por tanto, representa vida, y qué mejor homenaje que magnificar la vida que dándole flores a nuestros fieles difuntos. Bonito significado. Eso es parte, ¿no? De ahí me va a interesar mucho que pudiésemos abordar este día otra forma de poder interpretar los funerales. Porque cuando hablamos de funerales hay cosas muy curiosas y cómicas que rondan en lo absurdo, pero que básicamente es la forma en como cada uno adora, idolatra o venera a los muertos, ¿no? Pero ¿y ustedes tienen a quién enflorar estos días? ¿Cómo viven ustedes esa tradición? En algunos casos lo hacemos con postres. Antes era el ayote, ahora creo que se está empoderando mucho. Las hojuelas. ¿Pero por qué? Por la concepción y la transición de la época de la estación seca. La revalidación del trigo como tal. Y por eso es que entra la hojuela por sí misma, ¿no?
a tener cuestión. ¿Cómo ves el sincretismo de las celebraciones mexicanas y las adopciones que poco a poco hemos ido agarrando a nivel de costumbrismo con esto? Hay algunos sectores de la Iglesia Católica inclusive que no les hace mucha gracia. Lo de los altares. Y ciertos dejos paganos que obviamente están implícitos en este tipo de celebraciones. Lo que ocurre es que cuando hablamos de la celebración del Día de los Muertos, de lo que estamos hablando es de una concepción de cómo interpretaban los indígenas esta adoración a la muerte. Correcto. ¿Y quiénes eran los que le dieron como más impulso a esto? Fueron los aztecas, los mayas, los purépechas, los tontecas, o sea, este tipo de manifestaciones culturales fueron tomando arraigo en la medida en que vinculaban el hecho del calendario solar, las estaciones, el tributo al agradecimiento por las cosechas. Y bueno, tú lo puedes ver, el ayote fundamentalmente cuando celebramos Halloween, pues el ayote, por lo menos en la cultura anglosajona, tiene un significado muy especial, el pumpkin pie, por decirte algo. En Irlanda, la calabaza. En Irlanda, por ejemplo, hay una mezcla de manzana, leche, canela y en algunos lugares, en lugar de leche, le ponen cerveza. Entonces tiene que ver todo con la forma en como yo interpreto, como yo lo vivo. Y lo hemos vivido a través del Día de la Cruz, por ejemplo, que no necesariamente tiene el mismo significado una cruz. Hay lugares en donde no puede haber ni cruz roja, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Entonces yo creo que este sincretismo religioso nos ha dado la oportunidad a partir del siglo XVI, cuando la Iglesia en Roma reconoce por sí misma esta instauración de la celebración del 2 de noviembre como el día de oración, como el día en que oramos por nuestros difuntos, porque el 1 de noviembre es el día de nuestros santos. Claro. Así es que estas cosas, incluso me pareció interesante porque hay un argumento hasta bíblico. Y este argumento bíblico estaba en el libro de Macabeos, en el libro 2 de los Macabeos, donde Judas Macabeo, después del combate, ora por los muertos en batalla, para que fuesen liberados. Entonces, date cuenta que entender el día de la muerte, entender el día de los fieles difuntos, de los santos, tiene que ver mucho con las maneras en cómo yo estoy interpretando mi realidad. Yo, por ejemplo, no sabía que existe un santo para la gente que hace cosas malas, por decirte algo. O el tributo que se hace a la Santa Muerte. Que esas son probablemente las concepciones negativas que pudiese tener todo esto. Sin embargo, celebrar el Día de los Santos Difuntos también es una forma cómica. Imagínate tú el tributo que se le hace, por ejemplo, a un chapulín colorado. Interesante. Cuando nosotros vemos la Catrina de hecho representa a la Dama de la Muerte, que estamos hablando de la diosa Mictecacihuatl. O sea, todo esto no es calaveras por hablar de un satanismo, por hablar de una concepción negativa, sino que todo tiene una fundamentación antropológica cultural muy fuerte, ¿no? Mira, Herbert, yo te quería preguntar, ya que Dani también lo trajo a la mesa. Cuando hablas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Antes que vinieran los españoles y todo eso, ya obviamente la muerte era un tema muy atractivo, había mucho misticismo, hay quienes, bueno, los mismos egipcios también, si nos ponemos a hablar de culturas más milenarias, lo veían como un viaje. O sea, no sé cómo explicarte, ¿será que la gente, en vez de verlo tan religioso hoy en día, lo que está queriendo es rescatar esas concepciones, si bien un poco llenas de misticismo, para enriquecer la cultura o para no olvidar, digamos, de dónde venimos? Como tú decías, los mayas, bueno, los mayas creían que era un viaje por la Vía Láctea y ibas a regresar. ¿Será que es intencional que estamos trayendo estas costumbres otra vez? Yo creo que el ser humano necesita, como el árbol, ¿no? Te cortas y después de la muerte vuelves a resurgir como el ave fénix. Yo sigo insistiendo en que esta concepción histórica de los indígenas de celebrar un día de los muertos era precisamente como el tributo que se le hacía a la vida. Es una forma de agradecer la vida. Y por cierto, la celebración que se hacía con el calendario solar de agosto estaba muy vinculado con el tributo hacia los niños, que son precisamente la ejemplificación perfecta del inicio de una vida. Entonces esto tiene que ver también, como yo te decía, con estas necesidades o estos vacíos culturales que tenemos como sociedad para poder ir formando nuestra propia historia. Si tú recurres en este momento al internet, tienes por lo menos entre 7 y 14 interpretaciones diferentes de una celebración del Día de los Muertos.
Te ponía el ejemplo, eran alemanes los que se lo reivindican, son los franceses. Más allá de esto, esto tiene que ver mucho con lo que yo creo. Algunas personas, bueno, el Papa acaba de emitir una especie de orden en donde ya no es válido el poder Esparcir cenizas. Sí. Y sin embargo, este posmodernismo en el que estamos viviendo en el siglo XXI hoy te permite que de las cenizas hasta se puedan construir diamantes y guardar ese recuerdo perenne de Como una joya. Como una joya. Vamos más allá, el tributo, por ejemplo, que le hacemos a nuestras mascotas. Yo desconocía de que ahora en el país ya se ofrecen servicios funerarios para las mascotas. Entonces, ¿cómo vamos dimensionando el valor que tiene la vida para nosotros? Y a veces yo caigo en la cuenta que las cosas más lindas que me da la vida radican en su sencillez. Ahora fíjate, voy a retomar esa última frase tuya y acabo de leer un mensaje de un amigo que dice, es el primer año que vengo a enflorar a mi papá. Me sentiría realmente muy en paz y en calma con él si no tuviera este concierto de mariachis a la par. ¿Verdad? Okay. Vamos. Entonces, obviamente, bueno, vos no te vas, vos te quedas con nosotros, pero Vamos a un tema interesantísimo. pero claro, o sea, es una cuestión interesante y en lo particular me impactó, porque no tengo nada contra los mariachis en otras cosas, pero creo que no, en lo particular creo que no tiene nada que estar haciendo. Probablemente te quiero comentar un poco la experiencia. Hace por lo menos unas 4 semanas que vine de la Universidad de Guadalajara y me doy cuenta que en Guadalajara es casi que un rito el tener para los jaliscienses el mariachi en tu cementerio, ¿no? Es decir, en tu velación, por decirlo de alguna forma, en tu entierro. Tanto así que uno de los regalos que me hizo una gran amiga, 7 años de edad, fue precisamente esta Catrina. No sé si la pueden enfocar, esta precisamente. Ahí son una Catrina. Sí, es como buscan el simbolismo de la calavera. Entonces yo creo que es un regalo en donde me estaban demostrando amistad, cariño, igual forma con el mariachi, ¿no? Para nosotros podría ser un simbolismo en la música. No sé si se han fijado, pero ya hay dentro de los ritos en El Salvador, ya se están empezando a ver altares. Y no es raro que a alguien que le guste el mango con chile, ya en su altar pueda tener eso, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que crees, con lo que estás convencido, pero invitar también a los amigos televidentes que no se pierdan el siguiente bloque en el que vamos a estar hablando sobre estas formas curiosas y entretenidas en cómo se celebran los funerales en el mundo. Cosas para poder darte en el análisis y en la reflexión de forma muy bonita. Ya lo vamos a ver, Herbert. Nosotros vamos a un corte comercial, ya vamos a regresar en algunos segunditos.